Un camaleón con problemas existenciales está de paso por un desierto cuando de repente su realidad de plástico se desmorona y lo deja solo e indefenso ante el reto de su vida, lo que hace que además de verse obligado a comenzar un viaje para adaptarse a su nuevo contexto, este deba de forma paralela formar su propia identidad. Esta película no solo está plagada de referencias al cine en general y en específico al spaghetti western, sino que también es un ejemplo perfecto del viaje del héroe, del cual voy a hablar en este video, sumado a que nos presenta una estética un tanto excéntrica para los estándares a los que estamos acostumbrados hoy en día, donde por lo general todos los personajes son muy lindos, limpios y coloridos, mientras que en Rango es todo lo contrario, los personajes que se nos presentan son feos, sucios y con colores apagados, pero a su vez esto los dota de un carisma que a mí personalmente me encanta y hace que simplemente con ver los personajes la película ya nos introduzca en su contexto, en cómo viven el día a día. En este video no solo voy a hablar de la trama de la crisis por la que pasa el pueblo, sino que también de la trama existencial por la que pasa Rango y cómo estas dos tramas se van complementando y hacen nacer al héroe definitivo. En la película hay esencialmente dos tramas. Por un lado tenemos la problemática existencial en la que se encuentra envuelto Rango, que está en búsqueda de su identidad. Y por otro lado se nos introduce la trama de la crisis que sufre el pueblo por culpa de su alcalde, que impide a escondidas el paso del agua al pueblo para monopolizar el acceso a esta y hacer que la población dependa del alcalde para obtenerla, lo que le permite extorsionar y manipular la población a su antojo. Estas dos tramas son dos mitades esenciales para la formación de la identidad de Rango, y se van entrelazando poco a poco, haciendo que Rango pase de ser un simple camaleón que vive una vida de plástico pretendiendo ser alguien que en realidad no es, a caer en el asfalto de la realidad, donde colisiona de forma repentina con problemáticas reales y con contextos desoladores, indignos e injustos. Esto hace que Rango se vea obligado a evolucionar, a cambiar, a hacer una metamorfosis en su vida, para poder sobrevivir y adaptarse a tal ambiente. Este viaje que hace Rango no es un viaje cualquiera, sino que se corresponde con el monomito o viaje del héroe, el cual es un concepto introducido por Campbell en su libro El héroe de las mil caras, que dice que el viaje que una persona recorre hasta ser un héroe consta de tres grandes fases: la llamada a la aventura, la iniciación y el retorno, o lo que conocemos de toda la vida como introducción, nudo y desenlace. Estas fases a su vez están divididas en varias etapas que se adaptan perfectamente a la película, las cuales voy a explicar ahora y de paso también resumo la historia. En primer lugar, el peregrinaje del héroe empieza con un mundo ordinario, donde vemos que aún no se conoce ningún problema, que Rango todavía no se ha planteado su dilema existencial. A esto lo sigue el llamado a la aventura, como bien dice Rango al principio de la película. El héroe no puede existir en el vacío. Lo que se necesita es un irónico e inesperado evento que impulse al héroe hacia el conflicto. Este llamado rompe con el mundo ordinario presentándose como un reto y al ver lo difícil que es este reto se rechaza el llamado a la aventura, momento en el cual el héroe se encuentra con un mentor, ese armadillo atropellado, que le da herramientas a Rango para cruzar el umbral de la inseguridad y aceptar la llamada, mostrándose listo para dejar atrás su antigua cotidianidad y comenzar su viaje. Acá termina la llamada a la aventura, siguiéndole la iniciación, donde se presentan diferentes pruebas, aliados y enemigos, y de entre estos aliados se da el encuentro con un incipiente amor. Tras superar pruebas, el héroe consigue consagrarse, en el caso de Rango matando al águila, llegando a ser recompensado como sheriff del pueblo por el gobernante, ya que este ve en Rango una persona insegura de la que poder aprovecharse, y así seguir manipulando al pueblo. El ser nombrado sheriff del pueblo lleva a Rango a poder tentarse y desviarse de su camino, llenando sus vacíos existenciales con mentiras, sumado a que en esta parte hay un momento de calma y plenitud donde se eleva al héroe a un plano superior. Luego de esto se consigue el clímax de la misión, donde todos los pasos previos llevaron al héroe a este momento, donde consigue su objetivo trascendental, que en la película se nos introduce como la revelación de todas las mentiras que Rango dice durante toda la película, mostrando por primera vez su verdadera identidad al pueblo, un camaleón normal y corriente, lo que lleva a finalmente tener que aceptar su realidad y quién es realmente, terminando con la fase de iniciación y comenzando con la fase de retorno y desenlace, momento en el cual Rango escapa con sus nuevos conocimientos y herramientas, huyendo tanto de sus enemigos como de sus amigos, donde Rango en un episodio onírico presenta su negativa a regresar para salvar el pueblo, ya que el héroe duda de sí mismo, a lo que aparece un rescate externo que lo asiste para comenzar su retorno, recobrando la confianza y el valor para superar el umbral. Esto porque ya no tiene nada que esconder, ya forjó una identidad zanjando con su problemática existencial, por lo que acto seguido vuelve al pueblo, donde tras masterizar tanto su ámbito espiritual como el material, logra superar el desafío final, que en el caso de Rango es salvar al pueblo, terminando con las dos tramas y viviendo libre, habiéndose adaptado al mundo desconocido y volviendo a ser este el mundo ordinario, cerrándose el círculo. Dicho esto, podemos ver que la película está plagada de metáforas, y es en sí una metáfora del existencialismo, que
nos dice que lo que hacemos hace lo que somos. Nuestro comportamiento define nuestra identidad, que la existencia precede a nuestra esencia. Y esta metáfora comienza casi al principio de la película, en la carretera donde el animal atropellado nos informa de un mito, ese espíritu del oeste que viaja en un lujoso carro con guardianes dorados. Esos mitos, según Campbell, son metáforas de la potencialidad espiritual que puede alcanzar el humano. Son figuras arquetípicas que se esconden en el inconsciente de las personas y lo acompañan durante toda su vida, ya que el terreno del mito es en sí el terreno de lo inconsciente, donde se encuentran estos arquetipos, como el arquetipo del sabio, la persona corriente, el gobernante o el héroe, los cuales influyen en nuestras emociones y comportamientos de manera inconsciente. Este concepto de arquetipo fue creado por Jung, que decía que estos arquetipos formaban parte de un inconsciente colectivo que es innato. Es una especie de herencia psíquica que el humano ha adquirido a través de los años, estando presentes estos arquetipos en todas las culturas y sirviéndonos de guía para revelar nuestros más profundos miedos y virtudes e integrarlos en la personalidad, consiguiendo la plenitud. Esta idea de Jung fue una inspiración para Campbell a la hora de explicar el viaje del héroe y sus motivaciones. Pero siguiendo con la película, vemos como en esta se hace uso constantemente de simbolismos y metáforas, que reflexionándolas un poco son analogías que podemos aplicar a nosotros mismos, ya que no nos presentan un héroe superpoderoso, superfuerte y hegemónico, nos presentan un animalito endeble, que vive una vida muy cómoda y con una actitud muy débil e ignorante de la realidad, mostrándonos cómo poco a poco este puede superarse. Nos muestra cómo cualquiera a través de un viaje introspectivo puede hacerse con las herramientas necesarias, redimirse de sus errores, dominar sus miedos y cumplir sus objetivos, representando de cierta manera el salto que todos damos de ser un niño a ser un adulto, pasando de tener una ausencia de responsabilidades a vernos en un mundo donde todo lo que hacemos o dejamos de hacer es únicamente nuestra responsabilidad y repercute en nuestra vida. O quizá esto solo sea la mitad del melón. Hasta ahora solo hemos hablado sobre Rango, su viaje y cómo este supera sus problemáticas individuales, pero hay que tener muy en cuenta que nada de esto hubiese sido posible sin guías, sin asistentes, sin el factor social. La película incluso nos muestra que lo social no es algo externo al sujeto psíquico individual, sino que es la materia misma con la cual este está conformado, ya que Rango al comenzar la película se muestra sin identidad hacia el mundo, estando inseguro hasta de hablar y ayudar a un desconocido. Esto lo podemos ver mejor en su primer sueño, que representa su identidad y cómo esta aún es un lugar vacío, seguido por el pez, que simboliza su líbido inconsciente que lo empuja a relacionarse con los demás. Esto hace que a medida que pasa la historia, Rango se va encontrando él mismo en los demás, creando su identidad, la cual no existiría sin el otro, sin ese modelo a seguir, sin ese objetivo o sin ese adversario, que cambia nuestra forma en la que percibimos el mundo y por lo tanto a nosotros mismos. Siendo recién cuando Rango cruza la carretera cuando logra estabilizar tanto ese mundo individual y el social, o como Campbell diría, su mundo espiritual y material, adquiriendo esa confianza en sí mismo y ese valor al punto de que, comparado con el inicio de la película, parece un superpoder, aunque siendo esto un paso anímico que realmente cualquier persona da alguna vez en su vida, acercándolo más a la realidad y humanizando la figura del héroe, logrando finalmente pasar de ser un cero a la izquierda a poco convertirse en ese héroe, ese mito, ese arquetipo inconsciente que siempre quiso llegar a ser, cumpliendo con su meta, dejándonos un mensaje de que aunque podamos en determinado momento estar perdidos o en una situación adversa que nos supera, podemos encontrar una solución, una lucha, una persona por la que valga la pena atravesar todos estos retos. También la película nos enseña que el poder de ningún gobernante se compara con el poder de un pueblo consciente, unido e informado, dispuesto a luchar por sus derechos. Nos enseña que el mundo capaz puede llegar a ser un lugar horrible, pero es a su vez igual de bello gracias a los valientes que se animan a sufrirlo y lo transforman en un lugar mejor.